Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al Podcast del Rey, su podcast favorito. El día de hoy, como pueden ver, pues nos están viendo en un lugar diferente. En este caso, el día de hoy estamos en la oficina de el Padre Checo. Bienvenido, Checo, a tu podcast. Gracias. Y gracias por darnos la bienvenida también a la Santa Cruz, a tu espacio. Dato curioso, tuvimos un primer capítulo con estos micrófonos y de hecho fue un fail total porque, no sé, ¿te acuerdas, Joel? No, se escuchaba bien mal el sonido y bueno, ya por fin yo creo que le ya... debemos otro podcast a Lau. Sí, sí, la verdad, lo siento, Lau, te debemos un podcast, pero pues yo creo que ya suena un poquito mejor. Pues este es nuestro modesto, ¿cómo se dice? Equipo. Equipo móvil. Equipo móvil, sí, para que podamos grabar en cualquier parte. Ya nos estamos actualizando. Y pues nada, espero que les guste este capítulo en el que vamos a platicar con otro padre. Ahora el Padre Checo. Considerado y bien cotizado porque la verdad batallamos muchísimo para esta entrevista. Literalmente. Yo busqué la canción. pero la verdad ya nos habían pedido varias personas que grabáramos contigo, Checo. Pues queremos responder esas preguntas que muchos de los jóvenes tienen. Como el escuchatorio. Normalmente aquí en el movimiento hacemos algo que se llama el escuchatorio. Que alguien se sienta y nos platica. Entonces, tú me decías que te gustaría platicar de cualquier tema. Sí. Pues primero queremos conocer a Sergio. Primero, ¿cuál es tu nombre Completo. Tu nombre completo. Ok, soy Sergio Iván Aguirre Campos. Todo el mundo me conoce por Checo, Padre Checo o Padre Chex. Evidentemente, antes de ser padre, pues no, todo el mundo me decía Checo, ¿verdad? Yo soy originario de Cadereyta, de la parroquia de San Juan Bautista en Cadereyta, aunque ahorita tengo 1 año y unos 7, 8 meses ordenado sacerdote. Y pues bueno, todo ese tiempo llevo aquí en la parroquia de la Santa Cruz. Antes estaba en San Rafael Arcángel, que allá estuve primero como seminarista cuando empezó la pandemia, y luego después ahí mismo me ordenó diácono, y ya cuando me ordenan sacerdote ya me cambian para acá, para la Santa Cruz. Súper bien. Me acuerdo cuando te conocimos cuando eras recién... Bueno, no. Yo te conocí cuando ya estabas a punto de terminar el seminario. Sí. Tú, Joel, ya lo conoces desde Yo más lo tiempo, conozco ¿no? de seminarista. Pero no hablábamos tanto, pero lo conozco de seminarista porque yo pertenezco allá a San Rafael Arcángel. Sí. Y era más callado que ahorita. No. También era bien Definitivamente no. Pero es que uno va cambiando y va madurando. ¿A poco sí? Ya, es cierto. Oye, padre, y antes de entrar como en esa parte del movimiento, veamos algo muy, muy característico de ti, que es que estás mucho en la evangelización digital, aparte que también estás con los jóvenes, y tengo entendido, digo, no sé si estés muy enterado, yo sé muy poquito. A ver, igual aclárame un poquito el tema que tengo. Tengo entendido que hasta hace poco la evangelización digital no era como tal un llamado, o sea, como no habíamos sido llamados los evangelizadores digitales, sino hasta hace poco. Uh-huh. Creo que los tomaban más como... Es que no sé, como otra parte diferente, pero no era como un ministerio, por así decirlo. Claro. ¿Sí estoy bien, más o menos por ahí? Sí. Sí, de hecho, ahorita hay una especie de revolución, vamos a llamarlo así, donde se está intentando, pues, llegar a todos los espacios, ¿no? La verdad es que desde que el Papa Francisco mencionó esta parte de la iglesia de puertas abiertas, sí. Pues muchas de las veces nosotros estábamos encerrados en las parroquias o en las comunidades que ya existían como tal, ¿no? Y entonces de alguna manera pues hay que salir al encuentro a donde estén los jóvenes. Porque, yo creo que todos los grupos se dieron cuenta en la pandemia. La verdad es que muchos grupos desaparecieron y si no desaparecieron disminuyeron demasiado, ¿no? Sí. Y entonces... muchas de las veces uno de los problemas, por ejemplo, es que, no sé, los jóvenes dicen, no, es que en misa decimos el aviso de que va a haber un retiro, pero nadie se inscribe. Pues es que al final de cuentas los que ya están en misa es porque ya fueron a un retiro o algo por el estilo, ¿no? O sea, más bien tenemos que salir como a estos lugares donde... Exactamente. O sea, no sé, a los mercaditos, a los centros comerciales, a cualquier lugar, ¿no? Y uno de estos lugares, pues bueno, son las redes sociales, ¿no? Ahí como la tarea o el problemilla es cómo llegarle al joven en un lenguaje pues natural o así, o sea, que el joven se sienta como llamado. Porque luego ves a un padre en redes sociales y muchas de las veces como que, ay, qué aburrido, o sea, es como que sí, de la iglesia, ajá. Exactamente.
Pero, pues bueno, digo, cada uno al final de cuentas tiene como sus dones y carismas, ¿no? Y de hecho así empezó la pastoral digital, ¿no? Lo que ya se le conoce ahorita como pastoral digital. Sí. Justo. ¿Y cómo te has sentido? ¿Cómo te desenvuelves en las redes? Ya desde que eras seminarista ya estabas inmerso en el mundo de las redes y la evangelización. En el seminario de aquí de Monterrey tenemos un estudio de grabación de audio y video que se llama Leteya. Y estuve yo ahí 4 años. Estuve primero en filosofía y luego en teología. Y haz de cuenta que lo que hacíamos era editábamos videos, nos tocó hacer los comerciales de cuando vino el Papa Francisco. Ok. Grabábamos cantos, música, es decir, hacíamos pues de todo, ¿no? Y en el seminario anteriormente nos pedían que hiciéramos 3 cursos de verano en algunas partes, ¿no? Entonces a mí me tocó ir a la Ciudad de México con los paulinos y ahí el curso tal cual se llamaba Comunicación para Evangelizar a través de las redes sociales. Y entonces, pues digo, sí, siempre me ha gustado mucho así como esta parte de las redes sociales, aunque la verdad siempre nada más ponía, por ejemplo en Instagram, ponía, no sé, una foto y ya en la foto ponía como una frasecita o cositas por el estilo, ¿no? La verdad es que, digo, no como otros así... O sea, yo no me considero influencer ni de chiste porque no tengo algo como en forma en redes sociales, ¿verdad? Según yo, no sé. Claro. Tengo... De hecho, fue un proyecto ahora de ¿cómo se dice? De Cuaresma. Aquí en la parroquia... Sí. Aquí en la parroquia, las señoras de aquí de la parroquia me decían, ¿no? De que padre, escuchamos a padres literalmente de todas partes... de Argentina, de España, de todo el mundo. Y pues estaría padre escucharte a ti, ¿no? En las redes sociales, el padre que está aquí con nosotros. Tampoco es como que diga las mejores homilías del mundo. Pero la gente decía, padre, pues la verdad es que da muy buenos mensajes y cosas que a veces son como tan prácticas y sencillas, pero que no las conocemos. Entonces, ¿por qué no se anima? Y así, literalmente estuvieron todo un año diciéndome que lo hiciera. Y yo de que, sí. Igual que el podcast. Entonces, ahí poquito a poquito fue como que, sí. Hasta ahora que llegó la Cuaresma, digo, normalmente los propósitos son así como no comer carne, no tomar coca y cosas por el estilo, ¿no? Sí. Pero yo no. O sea, yo literalmente fue de, ok, me gustan las redes sociales, pero nunca había como aparecido así tal cual de yo hablando y cosas así, ¿no? Porque la verdad es que me daba mucha pena. Como en este momento, aunque no parezca. Pero dije, bueno, lo voy a hacer como un propósito de Cuaresma. Y entonces literalmente todos los días de la Cuaresma, todos los días subía una frase que tuviera que ver con el Evangelio, ponía el Evangelio y después hacía una reflexión del Evangelio, ¿verdad? Y así es como fui como poquito a poquito ahí estando. Y así es un video diario, ¿no? Sí. Su máquina, qué ímpetu. O sea, yo creo que se requiere mucho para... Por ejemplo, nosotros que grabamos cada 2 semanas, ¿no? Sí. Y igual está pesado. Sí, o sea, a lo mejor es 1 hora y media de video, pero... hablar tanto... No, y sobre todo porque lo tuyo tiene que ser planeado. O sea, no es como que... lo que yo quiera decir y lo digo y ya. Claro. Supongo que con antelación planeabas un poquito lo que decías o... Fíjate, digo, de hecho mucha gente me preguntó porque decían como que tenía hilación o como que estaba así como muy organizado. Pues literalmente lo organizó la iglesia. Sí, porque es la semana literal como va avanzando. Sí, total. O sea, lo que yo iba haciendo era agarraba literalmente el misal y el evangelio que tocaba del día. Subía el evangelio con la imagen. Para mí lo más complicado era... yo no quería poner literalmente una frase del evangelio. Quería poner una frase que tuviera que ver con el evangelio, pero cómo ponerlo en nuestra vida, ¿no? Eso cuando era la pura frase. Y cuando era la reflexión, la verdad es que yo siento que a veces nos enfocamos como en dar reflexiones así como demasiado elevadas, pero la verdad es que necesitamos, o creo yo que necesitamos, como eso que estoy escuchando, que sí es palabra de Dios y que Dios me está hablando. O sea, sí está bien, está padre, está bonito, pero ¿cómo lo puedo literalmente aplicar en mi vida, no? Porque digo, a veces se nos queda la idea como que, sí, los apóstoles o Jesús o cosas como que nosotros sentimos a veces que son como inalcanzables. Pero al final de cuentas el evangelio está hecho también para nosotros, ¿no? O sea, Jesús nos habla desde nuestra vida cotidiana.
Sí, totalmente. Fíjese. Es lo que decíamos la vez pasada, que es raro, porque a Checo lo conocemos desde seminarista, pero con todo respeto, padre. Algo que me gusta mucho de la evangelización digital y, o sea, lo que está empezando a surgir actualmente, es que yo ya lo veía, o ya lo veíamos desde mucho antes. Por ejemplo, que un padre se sentara y grabara con su celular. Creo que el problema, por ejemplo, mi problema es que yo soy muy audiovisual. Entonces, si ya el sonido suena mal, ya no me atrapa. Y luego, si a lo mejor la calidad de la cámara no es buena, tampoco me atrapa. O si el padre habla muy despacito y te explica. Digo, nosotros que fuimos dirigentes, pues igual a uno le tocaba pues sentarse y tener que estudiarlo. Pero por gusto, realmente son algunas voy a decirlo así, celebridades católicas que realmente me siento a escuchar y que estoy seguro que muchos jóvenes también escuchan. Y yo creo que una de esas es a ti o a usted. Y creo que, digo, nada más como remarcar ese punto, que creo que sí es muy importante la evangelización digital, porque ya muchos jóvenes pues están el 80% de su tiempo, me la bañé, ¿no? 60% de su tiempo en el celular. Y pues enhorabuena. Qué bueno que se aventó a hacer todo esto. Esperemos un día ver su podcast, porque nos comentaba que también tenía esa inquietud. Sí. Todavía no sé ni de qué, pero algún día. Sí, de consejos le podemos dar. ¿Qué consejos le podemos dar? La verdad es que, o sea, si lo pensamos bien, Checo nos puede dar consejos a nosotros. Sí. Porque ya tiene más experiencia en la producción audiovisual. Ajá. Pero más que nada, que Dios bendiga el proyecto, porque sí es pesado, pero la verdad es cierto, o sea, es de reconocerte que creo que también es parte de tu carisma con los jóvenes y en general con la gente, que tratas de encontrar el medio adecuado para llevar el mensaje, y eso está muy cool, y ese tipo de mensajes creo que lo mejora mucho más. Entonces, muchas gracias por eso, Checo. No, de nada. Y bueno, yo quisiera primero, como para ir aventando eso, justamente sobre este carisma con los jóvenes, ¿cómo nace en ti? O sea, desde siempre has trabajado con los jóvenes, desde, bueno, que te recuerdo ahí en San Rafa, pues te aventaron también a la pastoral juvenil, fuiste nuestro asesor del decanato también un tiempo. ¿De dónde nace o nace a raíz de que te fueron poniendo con los jóvenes o desde antes de tu llamado? Mira, la verdad yo creo que tiene mucho que ver literalmente Dios y mucho que ver como desde el principio de la vocación. Digo, estamos hablando que yo entré al seminario a los 17 años. Y entonces a los 17 años, pues básicamente a los 10 años después, que yo hice 11 años, pues estamos hablando que yo me ordené a los 27 años. Entonces, la verdad es que digo que tiene que ver porque pues eres como el padre joven, evidentemente te va a tocar trabajar con los jóvenes, ¿no? Digo, no que no me guste, pero sí es como, yo sé que al menos en los próximos 10 años me va a seguir tocando trabajar con jóvenes, ¿no? Porque no dejo de ser como de los padres más jóvenes, incluso de la arquidiócesis, ¿no? Sí. Ahorita actualmente tengo 29 años y yo creo que habemos como unos 4 o 5 sacerdotes aquí en Monterrey que literalmente somos menores de 30 años, ¿no? Sí. Entonces, tarde que temprano nos iba a tocar trabajar sí o sí con los jóvenes, ¿no? Sí. Sin embargo, la verdad es que sí me gusta, me agrada mucho, aunque también es un reto muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digo, las señoras o los señores, es decir, los adultos, es como les vas platicando temas y ellos se interesan, y por lo general el adulto está ahí porque le interesa, porque él está buscando, ¿no? El niño, la verdad es que el niño ahora sí que así como que va acompañando al adulto. Exacto. O si no, hace circo, maroma y teatro y el niño es como que, está padre, y empieza a aprender y poquito a poquito ahí los vas acarreando, ¿no? Pero el adolescente y el joven, pues de alguna manera ya va generando como su propio juicio, y entonces va teniendo muchas experiencias en su vida que de alguna manera pues es como captar su atención. La verdad es que sí está bien cañón, pero no imposible. Entonces, ahorita lo que decías, no, la verdad yo trato mucho como de empatizar con las personas. Digo, tampoco es que me esfuerce, es como parte de mi personalidad.
el saber cuál es la necesidad de la otra persona, ¿no? Claro que hay un momento en el que te sobrepasa y dices, o sea, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿O qué, verdad? Pero ahí es donde recuerdas y dices que bueno, o sea, pues yo no estoy aquí por mí, sino estoy pues por Dios, ¿no? Y es Dios el que te va impulsando. De repente la gente me dice, padre, me gustó mucho o me ayudó mucho esto que me dijo. Y es como, pues la verdad no me acuerdo ni qué dije, ¿verdad? Pero, pues así. ¿Y cómo nace esta parte del trabajar con jóvenes? Literalmente. O sea, al momento de ser joven, pues es mucho más fácil, ¿no? Por dos razones. Una, porque no estamos como tan lejanos como de la realidad de los adolescentes y de los jóvenes, porque, digo, estamos de acuerdo que hace 10 años yo todavía estaba como en la prepa, vamos a decirlo así. Sí. Esa es una. Y la otra, porque la verdad es que, digo, aunque no es un podcast de esto, pero hay una brecha generacional grandísima que, por ejemplo, padres de 40, 50 años o incluso de 60, hay cosas que no entienden ya de los jóvenes, ¿no? Si de por sí uno de repente es como... ¿Qué está diciéndome con esa palabra, no? Sí, como la palabra funar. Exacto. Se nota un chorro porque, sí es cierto, justo en la plática que teníamos con el padre Rey, mencionaba él que él nace su vocación desde que él estaba en grupos de la iglesia y que asistía a retiros. Claro. Y vemos, y quizá en unos 10, 15 años ya no va a haber tanto carisma a raíz de retiros por lo mismo que mencionabas hace ratito, que ya no hay tanta evolución, ya no hay tanto... ya no hay tantos retiros incluso. ¿Tú antes de entrar al seminario estabas en algún grupo de jóvenes o en el coro o algo así? Porque, digo, dato curioso, Checo canta. Canta bien chido. Ahorita nos va a cantar, de hecho. De hecho, para eso son los micros. Sí. ¿Qué querías? ¿Que era un podcast? No, sí estuve haz de cuenta, estuve en... Como todos, ¿no? Tipo primera comunión, confirmación y todo esto. Y luego me alejé como unos 2 añitos y luego empecé, literalmente yo era el clásico chavito adolescente que me la pasaba en la iglesia. Entonces, en las mañanas yo iba a la escuela porque era una escuela donde teníamos clases así los sábados en las mañanas. Sí. Y luego después de ahí comía y luego me iba a Monaguillos, que fue lo primero que entré. Y luego dinámicas de encuentros infantiles porque todavía era niño. Y luego en Cadereyta existía un grupo que se llamaba Campamento con Cristo, que... Digo, no es así tan intenso como el MJC, pero era pues como casas de campaña y todo eso. Okay. O sea, era algo similar, pero no hacíamos estructuras ni nada por el estilo. Literalmente nada más era... Sí, era solo el campamento. Exactamente. Y luego estuve en DEA, Dinámicas de Encuentros para Adolescentes, y un grupo que se llamaba Siloé, que era de misiones. En coros literalmente nunca estuve. Hasta que entré en el seminario, que una vez nos pusieron a hacer como una especie de casting. Bueno, no fue casting, la verdad es que nos pusieron como que teníamos una clase de música, pero no para aprender a cantar, sino más bien para conocer la música sacra. Sí. La liturgia y todo esto, ¿no? Claro. Y de repente nos pusieron en un coro y ya empezamos a cantar. Y de repente fue así como que, oye, ¿quién está cantando? Y luego de que, a ver, uno por uno, y luego ya algunos cantaban de que chido y así. Y luego fue de que, oye, Checo, ¿por qué no nos dijiste que cantabas? Y yo, pues que yo no canto. Dice, ¿cómo no? Te estamos escuchando, ¿no? Me acordé mucho del meme que dice turn around. Sí, Checo así va. Checo era el que cantaba bien bonito. Algo así, porque la verdad es que sí se veía Rosilla que cantaba de que mejor chifla. Ya sé. Y luego música sacra que tiene que ser acá muy formal. Sí. Está muy padre. Lo que sí es que yo tenía un compañero que de hecho ahorita es el encargado de la música sacra de aquí de la arquidiócesis, Gerardo Rocha. Entonces Gerardo Rocha estuvo en mi generación. Y él pues estudió música, ha abierto conciertos de artistas súper famosos actualmente. Ahorita ya digo, no está en el seminario ni es sacerdote, pero estuvimos el primer año juntos. Entonces él me enseñó mucho esta parte de la vocalización y todo esto, después de que descubrí que según esto que cantaba, ¿no? Entonces yo no te podría decir, yo no me presento de que hola, soy Checo, soy cantante, no, pero es como si tengo que cantar, pues sí lo hago, ¿verdad? Entonces, y mucha gente dice que le ha ayudado mucho, por ejemplo, aquí los cuartos lunes de mes en la parroquia, yo toco en la hora santa. Entonces a mucha gente dice que le ha ayudado mucho esta parte del canto, específicamente con un servidor. Pues bueno, la verdad es que lo hago porque la gente me dice que le ha servido, pero no así como que sea mi carta de presentación, ¿no? De que soy el cantante, ¿no? Sí. El padre cantante. Por la misma personalidad, ¿no? De cómo se da la hora santa, de cómo la tratas de llevar. Sí, te entiendo.
y así. Ahorita, al menos con toda la experiencia que comentas, ¿qué ves diferente de cómo era la iglesia con los jóvenes antes de entrar todo el seminario? ¿Cómo es la iglesia con los jóvenes ahorita? Sabes, yo creo que tiene mucho que ver, uno, la parte digital, y dos, la parte de la pandemia. Porque yo me acuerdo cuando estaba en la parroquia, es decir, allá en Cadereyta, en San Juan Bautista, o sea, a nosotros nos encantaba estar a todas horas y en todo momento. Y luego los domingos te tenías que levantar temprano para hacer ventas y sacar dineros y fondos y etcétera, etcétera, ¿no? Y de alguna manera sí me ayudó a mí mucho a crecer, a desarrollarme. Me acuerdo, de hecho, en dinámicas de encuentros infantiles, era niño, me tocó dar mi primer tema, que era literalmente hablar de la amistad. Y ahí hay testigos todavía. Que literalmente mi tema tenía que durar 45 minutos y duré 5. Bien. O sea, duré 5 minutos y fue como que ya acabó Checo y todos corriendo para hacer la dinámica, ¿no? Pero es que me puse muy nervioso. Entonces me ayudó mucho a crecer personalmente. Pero a nivel de los jóvenes, la verdad es que había muchos jóvenes en las parroquias y había mucha, o sea, te daba como ese anhelo de buscar, no sé, las jugadas del año y todo esto que se hace en la arquidiócesis, o los encuentros con el arzobispo, acércate, cielo abierto y todo esto. O sea, para mí era así como wow, ¿no? Porque veías demasiada gente y demasiados jóvenes. Sí. Y de alguna manera el joven buscaba el encontrarse, o irse a un retiro, a un encuentro. Algunos también iban, claro, obligados. Los papás, exactamente. Pero ahora, en la parte digital, esa es una, y la otra, la parte de la pandemia, como que enfrió, pero no solamente a los jóvenes, sino enfrió a la comunidad en general. Y entonces, de alguna manera, pues está esta parte de el no querer salir. No tanto no querer salir al encuentro del otro, sino no querer salir de la casa. Porque la verdad es que es mucho más cómodo, ¿verdad? Comodidad, sí. Pero eso no quita que necesitas salir, ¿no? O sea, al final de cuentas, necesitas encontrarte con la otra persona para también conocerte a ti mismo, ¿no? Sí. De hecho, ahorita se me viene a la mente mi tesis de filosofía. Ya no vamos a poner filósofos. Sacamos así una copa de vino. Mi tesis de filosofía hablaba de Martin Buber y él decía del yo y el tú, que son como temas fundamentales. Uh-huh. Y él decía literalmente, o sea, necesitas de la otra persona para conocerte a ti, ¿no? Es decir, cuando tú me haces enojar, pues conozco al Checo que está enojado gracias a ti. Pero si yo no tengo interacción contigo, jamás me voy a conocer enojado. O jamás me voy a conocer feliz si no me conozco a mi persona. Ya. Que es más o menos lo que plasmaba también Juan Pablo II, ¿no? Sí. Entonces, los jóvenes ahora, digo, la verdad es que no tengo duda de todas las ganas que le echan de tratar de acercar a los jóvenes. Sin embargo, también yo siento que muchos de los jóvenes están ya un poco cansados porque por más que hacen cosas, nadie se quiere acercar, ¿no? Pero yo vuelvo a lo mismo. Dar el aviso al final de la misa, ponle tú que sí sirve, pero ahorita serviría más salir a donde están los chavos, ¿no? Claro. Es decir, redes sociales, o sea, sí o sí. Otro, centros comerciales. Es decir, escuelas. Voluntades. Exacto. Es que sí, en el joven, sí, y lo vivimos, está la comodidad de... Digo, todavía como quiera da miedo cuando lo hace uno por primera vez hablar al micrófono y dar un aviso. Pero imagínense si les da miedo hablar en el micrófono en la parroquia, qué tanto miedo les dará ponerse ahí en un centro comercial. Claro. Que realmente es muy buena idea. O sea, yo considero que si los del movimiento están viendo esto, y esta idea está padrísima. Digo, también en donde juegan fútbol, en las canchas. Sí. Y alguna vez lo quise hacer. La verdad es que a mí me dio miedo también. Claro. pero por ejemplo, ¿qué los invitarías? ¿Cómo podemos ayudarles un poquito a que se lancen a hacer esto? Yo creo que, o sea, que no tengan miedo al rechazo. Digo, en la actualidad la verdad es que todo el mundo tenemos miedo al rechazo porque no queremos sentirnos como que somos menos. Pero al final de cuentas tenemos que lanzarnos, ¿no? Es decir, digo, si nos vamos bíblicamente, Jesús, los apóstoles tampoco es como que llegaban y de que, ¿qué onda? Pásale, échale ganas, así, ¿verdad? Sí. Sino claro que tuvieron que ir picando piedra y, ¿sabes qué? O sea, mira, Él es Jesús, esto es en lo que nosotros creemos. Hace días escuchábamos a Pablo que llegó a Atenas y resultó que nadie lo peló cuando empezó a hablar de la resurrección, porque los de Atenas no creían en la resurrección y pues Pablo se tuvo que ir, ¿verdad?
Es decir, tarde que temprano alguien te va a aceptar, alguien te va a rechazar. Pero hay muchos jóvenes que literalmente están necesitados de que alguien los encuentre. Y entonces yo creo que si les das un volante, puede ser que lo tiren, tal vez sí, pero puede ser que también se acerquen. Entonces, ahora sí que literalmente es hacerlo si creemos que es conveniente, pero no sabemos qué va a pasar. Es decir, al final de cuentas es Dios, ¿no? Yo me acuerdo mucho que a veces cuando uno siente como esta parte, ¿no? De, es que, ¿sabes qué? Lo hice mal. De repente sale una persona y te dice, padre, muchas gracias porque me encantó esto que hizo. O X, ¿no? Es decir, a veces creemos que es por nuestras propias fuerzas, pero no, la verdad es que es Dios quien va actuando, ¿no? Claro, si estamos unidos a Dios. Sí, y de hecho me acordé mucho de algo que hiciste cuando fue la misa regional, que rompió el molde un poquito porque nosotros estábamos acostumbrados a estar en el sol, a escuchar una misa, como lo que normalmente es, pero no nos había pasado ver que un padre nos dijera, párense, vamos a hacer una alabanza. Y todo el mundo tiene bien grabado el muévete, muévete. pero, o sea, fue bonito, literalmente mucha gente se acuerda mucho de eso. Y qué chido que haya padres que nos inviten a movernos, que creo que esa es la finalidad, ¿no? Que como jóvenes que todavía tenemos energía o tienen energía, pues se muevan y no se queden ahí en grupos de casa. Claro. Y ya entrando un poquito más en cosas del movimiento. Sí. Y ya que usted está aquí en Santa Cruz, que creo que ya tuvo ese acercamiento desde antes, ¿no? Todavía desde mucho antes. Sí. ¿Qué opina de nosotros, padre? Cuéntenos. Movimiento. Fúnenos. Venga. Y saca un pergamino así enorme. Así, permítame tantito. Así, sorbito. No, mira. No se apure. Sea honesto, porque sí. El movimiento, la verdad es que somos muy... sabemos lo que tenemos, lo bueno y más lo malo. Sí, somos muy conscientes. Yo creo que somos muy, muy conscientes de lo que... Entonces, de lo malo. sin miedo al éxito. Mira, no lo voy a decir así como históricamente hablando como fue pasando, sino literalmente como que lo que se me vaya, de lo que me vaya acordando más bien, ¿no? Claro. En este diciembre fuimos a un campamento donde había ahí unos frailes y me acuerdo mucho que uno de los frailes me llamó mucho la atención como su manera de ver las cosas, porque era en Conquista. Y entonces vio a un niño de 12 años dándoles como un tema a su campo, ¿no? Y entonces me preguntó, me dijo, oye, ¿qué está haciendo ese niño? Le dije, pues les está dando un tema a los de su equipo, ¿no? Y me dice, ¿pero el niño de 12 años? Y yo le digo, sí. Y me dice, oye, o sea, qué padre que desde chiquitos comienzan a convertirse como en líderes, ¿no? Digo, si nos ponemos a pensar, la verdad es que esta parte del liderazgo que se va formando dentro del del MJC, pues es algo impresionante, ¿no? Digo, no sé si se pueda poner en el currículum de un trabajo que estuviste ayudando, trabajando o manejando masas, pero sí te ayuda mucho esta parte de liderazgo, ¿no? Entonces, desde la parte del valor humano, la verdad es que a mí se me hace un excelente trabajo lo que hace el movimiento. Porque, o sea, la verdad es que yo los veo y yo digo, qué ganas literalmente de querer estar, ¿no? Porque yo digo, he ido a visitarlos en diferentes campamentos y de repente mi pregunta era así como que, oye, ¿y qué ganan? O sea, digo, porque literalmente lo dan todo en el campamento, ¿no? Y es como, oye, ¿qué ganan? Y es como que, no, pues, o sea, ganan. ¿Ganar? ¿Eso es lo que hacen, ganar? Y yo, ok. O sea, y es como, o sea, 5 días, 7 días estar en medio de la nada, batallando literalmente con todo. Y es como el hecho de ganar, porque es ganar. Es como, ok, ¿no? De alguien desde afuera es como, ok. Es como, ok, va, te la acepto, ¿no? Pero la verdad es que dentro del movimiento sí es como implica todo ese crecimiento que se va dando, ¿no? Entonces, a lo mejor alguien desde afuera podría ser como que, pues están ganaste, locos. qué chido. O sea, pues felicidades, ¿no? Pero alguien de adentro, ¿no? O sea, alguien de adentro, digo, me ha tocado ver cómo literalmente la raza llora por situaciones. Digo, no estoy diciendo que estén malas las situaciones, sino más bien es tanta la emoción o el sentimiento que es entregarse
por el equipo, por lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, el ganar, el perder, el subir, el degradar, todo, o sea, literalmente es llorar como si literalmente estuvieran haciendo la carrera de su vida, ¿no? Claro. Sí. Y entonces eso es algo que a mí me llama mucho la atención porque literalmente han logrado generar una identidad como grupo. Y entonces al generar una identidad como grupo, pues eso también genera un compromiso, ¿no? Sí. Y el compromiso es pues entregarte y estar literalmente todo el sábado asoleándote o en invierno en los campamentos muriéndote de frío. La última vez que fui estábamos a -8 o algo por el estilo. Y es como, o sea, ahora sí que qué valor y qué ganas, ¿no? Sí. Eso desde la parte humana. Desde la parte espiritual, o sea, bueno, desde que era cuando era seminarista, yo decía, está padre, o sea, está chido, los jóvenes se entretienen y, o sea, está padre, ¿no? Ya como sacerdote, digo, tampoco quiero decir como que, uy, maduré así como que de un día para otro, ¿no? Sí, de que ya me salieron canas y ya me hice viejito. O sea, no, pero sí es como como otro tipo de preocupaciones, ¿no? Claro. O sea, ya no nada más es como que no, pues que el joven esté aquí, clásico, ¿no? De que en lugar de que esté en las drogas o que esté en la calle, Claro. etcétera, etcétera, pues mejor que esté en la iglesia. Va, está bien. Pero la verdad es que como sacerdotes hay como una preocupación todavía como un poco más grande, ¿no? Es decir, el que verdaderamente sea un grupo de iglesia, porque no deja de ser un grupo de iglesia, ¿no? De hecho, en alguna vez creo que me invitaron a un retiro donde estaban, creo yo, todos los dirigentes, si no mal recuerdo, y yo les hacía esta pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia de nosotros como MJC y cualquier otro grupo que es similar a hacer campamentos? Los scouts, por así decirlo. Por ejemplo, no quería decirlo, pero sí, justo le dije, Los justo scouts. les dije cuál es la diferencia entre ustedes y los Boy Scouts. Porque se supondría que nosotros somos MJC, es decir, Movimiento de Juventudes Cristianas, pero me he topado con que de repente voy a diferentes lugares o en las misas, digo, no nada más aquí en Santa Cruz, sino en diferentes zonas que me han invitado. Y les hago preguntas como bastante sencillas de la religión, de la fe, de Dios, y a veces no me saben contestar. Digo, tampoco es como que sea un examen y estén reprobados y cosas por el estilo, pero sí es como, o sea, al menos esto es lo que se esperaría que conociera un cristiano, ¿no? O sea, alguien que siga a Cristo, alguien que es católico, alguien que está todos los sábados en la iglesia, alguien que tiene relación con los sacerdotes o X, ¿no? Entonces, desde la parte espiritual, yo esa vez sí les pregunté, o sea, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y los Boy Scouts? Si no encontramos ninguna diferencia, yo creo que algo mal estamos haciendo, ¿verdad? Porque, insisto, es movimiento de juventudes cristianas, no un movimiento de juventudes de inspiración cristiana. ¡Wow! Entonces, muy buena esa. Si es de juventudes cristianas, literalmente Cristo debería de ser el centro. Totalmente. O sea, si hacemos actividades, si hacemos construcción, deconstrucción, campamentos, etcétera, 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 o sea, qué chido, pero nunca deberíamos de dejar literalmente una enseñanza de Cristo o una enseñanza de Dios, de la iglesia, fuera de cualquier junta, ¿no? Y muchas veces, digo, no es como por quemar o algo por el estilo, pero muchas veces se da esa parte, ¿no? Digo, insisto, no nada más aquí, en muchas zonas que me han invitado, llego y es como, literalmente como si fuera la primera vez que les hablan de Dios, ¿no? Sí. Entonces es como, o sea, está padre, pero que se vayan acercando a Dios, que seas un instrumento de Dios, pero si eres un movimiento de juventudes cristianas, ¿por qué no literalmente enfocar todo el movimiento hacia Cristo, no? Fíjate que me causa un chorro de sensación, porque yo recuerdo cuando yo era coordinador de la pastoral juvenil en mi parroquia y estaba entrando a la zona Iquiga en aquel entonces, que ya después yo pertenecí y coordiné. Eric se acordará, una vez, Eric, el fundador de Iquiga, se acordará, la primera vez que yo les di algo de pastoral juvenil, les dije exactamente la misma frase, porque en mi percepción, y de hecho creo que tú también cuando éramos equipo lo notabas mucho, mi conflicto con el MJC era esto de, ¿por qué si somos movimiento de juventudes cristianas dejamos a Cristo al último? Y recuerdo que la frase que yo usé es, somos movimiento de juventudes cristianas, no movimiento de juventudes. Y todos me miraron con cara de... pero con el tiempo, conforme fui avanzando,
Y súper sí se la damos. Creo que estamos totalmente de acuerdo que es el punto donde flaquea el MJC últimamente. Sí, y la vez pasada hacía una analogía de que ya ve que nosotros somos el movimiento de juventudes cristianas con una formación integral de 5 aspectos de formación. Y yo lo explicaba como el plato del buen comer. Y normalmente eso, digamos que la religión es las verduras. Lo que más te hace bien, pero como no te gusta tanto, mira, lo haces a un ladito y te comes la carne y te comes... Claro. Entonces, normalmente como que solemos como que, como dice Joel, dejarlo al último. Y yo sí voy a decir algo de que bien funable. O darle 15 minutos de ciclo al religioso en 8 horas de ¿cómo se dice? De actividades. Entonces, digo, tratando como de responderle un poquito, Claro. sin afán de defenderme, estoy totalmente de acuerdo. Sí, digo, o sea, es que, digo, al final de cuentas, insisto, ¿verdad? O sea, somos un movimiento de juventudes cristianas, ¿no? Es como si quisieras hablar de psicología y no tocaras ningún tema de psicología, ¿no? Ujú. O quisieras hablar de comida y empezaras a hablar de fútbol. Es como, o sea, pues no estás ofreciendo lo que dices que eres. Y entonces, pues no estamos a veces ofreciendo a Cristo o enseñando a Cristo diciendo que somos MJC. De hecho, también me recuerdo que me invitaron una vez a dar otro tema y yo ahí les decía, ¿no? O sea, ok, somos un movimiento de juventudes cristianas, va. Quiere decir entonces que conocemos a Cristo. Y ahí yo les pregunté de que a ver, ¿quién ha leído los 4 evangelios? Y literalmente de que 2, 3 personas de las 80 personas que había, ¿no? La verdad es que yo siempre sentía que cuando me invitaban, yo creo que por eso no me invitan, que yo sentía que cuando me invitaban yo sentía que ellos sentían que los estaba regañando. Atacando. Ajá. Sí, pero no los estaba regañando, o sea, realmente era una invitación. A reflexionar qué estás haciendo. Sí, porque, insisto, o sea, movimiento de juventudes cristianas, va. ¿Vas a enseñar a Cristo? Ok, pero ¿cómo lo vas a enseñar si no lo conoces? Entonces, ¿cómo lo vas a enseñar si ni siquiera sabes qué dice el Evangelio, no? Hace poquito teníamos una plática justo con los asesores espirituales de la región en el SR. Y justo el mensaje que ellos nos daban es: debemos de buscar que la raza tenga un encuentro. Y desde la cabeza, o sea, desde ustedes región, desde ustedes zonas, desde ustedes dirigentes, porque ¿cómo vas a tratar de llevar a alguien al encuentro de alguien que tú ni has encontrado? Claro. Entonces, creo yo, o al menos es una realidad también que nosotros vivimos. Falta mucho. Qué bueno que al menos ya se está notando en varios padres, lo veo en varios padres esta preocupación. Una cosa que tenemos nosotros es el apostolado joven por el joven. Lo que ahorita mencionabas, que era como el niño de 12 años dándole como este mensaje a sus células. El chavo de 19 coordinando su grupo. O sea, siempre somos el joven para el joven. Claro. Y creo que ahí es donde entra el papel fundamental de los asesores espirituales. Y creo que es donde también flaqueamos mucho. Creo que también la iglesia flaquea mucho con nosotros, y siento que también el MJC también no se halla, no encuentra ese encuentro, porque tú eres de las excepciones de sacerdotes que hemos visto que están más presentes o que buscan interesarse en el MJC o en el grupo. Tenemos a un padre Luis acá en el Rosario, tenemos a un padre Beto, a un padre Beltrán, que están un poquito más presentes, pero son muy contados. Porque una realidad que vivimos en el movimiento es que cuando nos acercamos a nuestro párroco, a nuestro vicario, casi siempre es a veces como: no tengo mucho tiempo, o solamente te necesito para ciertas cosas parroquiales, lo cual pues sí lo damos, pero creo que ahí es donde ocuparíamos muchísima ayuda de la iglesia en el que los sacerdotes puedan darnos esa asesoría en el ciclo, porque siempre buscamos invitarlos. Digo, no todos, pero porque también existen estos grupos que muchas veces, al nunca tener este acercamiento, pues no lo buscan. Y ahí es donde flaquea el MJC al revés, de que si no tienes un buen asesor, pues ya no lo buscas, ya te quedas cómodo. Ya nadie te dice nada, tú haces el ciclo que tú quieras. Pero cuando tienes un buen asesor, el asesor te exige. Y es como de... le presentas tu plan de ciclos y de que, oye, ¿por qué les estás dando esta información que no es verídica? O que la sacaste de jw.org o algo así. Entonces, siento yo que ese es como un problema muy bidireccional que aún no sabemos solventar. ¿Qué nos aconsejarías tú
desde cualquier instancia, ¿no? Desde, por ejemplo, lo ves más aquí en los grupos de Omaha. Claro. ¿Qué nos aconsejarías a nosotros los jóvenes o los dirigentes más bien de cómo podemos mejorar este aspecto religioso que quizá aún no nos sentimos porque nuestro confort es la técnica, nuestro confort es el aspecto físico. Sí. Todo el aspecto intelectual, pues hay muchos profesionistas dentro del movimiento porque el movimiento te lo exige, que tienes que estudiar o trabajar. Uh-huh. Entonces hay mucho profesionista, entonces el aspecto intelectual también es nuestro confort. Pero el aspecto religioso creo que está totalmente fuera de nuestro confort. O en la gran mayoría que quizá no ha tenido este encuentro, esta experiencia, esta profundización de fe. ¿Qué nos aconsejarías? Es una idea que yo tengo, ¿verdad? Ajá. Que la verdad no sé si se pueda llevar a cabo o no. Pero yo creo que todo dirigente o todo coordinador debería de vivir un querigma. Venga. O sea, qué bueno que se dijo. Sí, es que al final de cuentas, o sea, a veces pareciera que están peleados los grupos del MJC con los grupos de los salones de la PJ. Sí, de la PJ. Sí, que hasta nos diferenciamos, ¿no? De que PJ y MJC y somos los mismos. Sí. Exactamente. Pero sí creo yo que sí es necesario y sí es muy importante que puedan vivir un querigma. E incluso me atrevería a decir, igual y yo no escribí los manuales del MJC, ¿verdad? Pero me atrevería a decir que para que alguien fuera dirigente o coordinador, tendría que vivir primero un querigma. O sea, si realmente queremos transformar que el MJC sea cristiano, es decir, que sea católico, tiene que conocer a Cristo quien esté dirigiendo. Porque si no, o sea, literalmente habrá raza que es buenísima y que lo da todo y se entrega por completo y tiene la disposición y el tiempo y todo lo que se necesita para ser dirigente, ¿no? Pero habrá raza que tú dices, o sea, sí, está con ganas, nada más literalmente le hace falta a Dios en su vida para ser así como que perfecto, ¿no? Sí, para que lo perfeccione todos esos dones. Exactamente. Sí, porque yo aquí y en otras zonas veo a raza y digo, no manches, o sea, estaría genial que literalmente estuviera enamorado de Dios o enamorada de Dios, porque así, con todo el ímpetu que tiene, con todo el esfuerzo que hace, con toda la dedicación que literalmente realiza, o sea, podría hacer cosas grandísimas, ¿no? Pero a veces, como dices, o sea, nos limitamos a esta parte de la técnica o a esta parte de intelectual y lo religioso lo hacemos completamente a un lado, ¿no? Lo que yo también creo conveniente, esa sería estaría genial que todos los dirigentes pudieran vivir un querigma. O sea, vivir un querigma no significa que te vayas a quedar en ese grupo, ¿no? Claro. Sino literalmente es conocer a Dios. Es la entrada, primer anuncio. Sí, totalmente. Pero también está esta otra parte de el no tener miedo y acercarse con los sacerdotes, ¿no? Sé que no todos los padres somos iguales. Habemos sacerdotes incluso que de repente somos medios enojones, o habemos sacerdotes que de repente es como estamos como o muy ocupados, o a veces ponemos la barra, ¿no? De que es que estoy muy ocupado, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas que no quede en nosotros el no habernos acercado o el haber preguntado, ¿no? Insisto, yo no hice las reglas del MJC ni los reglamentos ni nada por el estilo, pero sí sería buena idea, o sea, tener un ciclo. Sé que tienen ciclos todos los sábados, pero tener un ciclo específico cada sábado sobre algo de religión. Y eso creo yo que podría generarse bastante, ¿no? Porque precisamente lo que decían ahorita, o sea, si es una formación integral, o sea, sería bueno que nos preguntáramos si realmente es integral o no. Uh-huh. O si nada más enfocamos hacia ciertas cosas, ¿no? Porque hacen cosas impresionantes. He ido a los campamentos y las técnicas y las estructuras. Uno no está así como que tan delgadito, ¿verdad? Y me he subido a unas cosas grandísimas y me sostienen todo mi peso. O sea, eso es impresionante, ¿no? Pero sí sería bueno también preguntar de que, bueno, ¿y qué tanto saben de la fe, de Dios? ¿Qué tanto se han encontrado con Jesús, no? Sí. No porque no sea bueno o malo, sino porque es indispensable al ser un grupo de iglesia, ¿no? Sí. Y creo que conforme hemos ido avanzando en todo esto y las asesorías y los reglamentos y los procesos se han ido puliendo en la parte como administrativa, es una realidad que gracias a Dios se ha ido como trabajando, implementando
de alguna u otra manera. O sea, ya vemos destellos o frutos de zonas en las que vemos que tienen una formación muy buena, en la que ya los grupos están como cambiando ese chip de, ok, sí necesito integrar esto. Pero digo, aún sigue siendo un caminar que va a durar un buen ratito, pero sí es súper importante para nosotros conocerlo. Sí, porque en el pasar del tiempo, por ejemplo, un grupo se vuelve muy... monótono. Pero, por ejemplo, se vuelve muy espiritual en un tiempo. Luego sí. Ese coordinador ya se va, se diluye si no puso algún manual. Porque somos de manuales. Somos de cosas escritas. Y si no está escrita... no existe. No existe y se deja de hacer. Claro. Creo que lo que tú dices de algunos años, yo esperaría que la Asamblea Nacional se siente un rato, como tú dices, a establecer algo que tenga que ver con el religioso. Como a lo mejor por ejemplo, lo del Kerigma se me hace muy, muy bueno. Sí. Pero también somos un órgano tan complicado para tomar decisiones que sí, yo creo que sí tomaría su tiempo. Pero si los coordinadores están viendo este podcast, pues empiecen por ellos, ¿no? Claro. Pónganlo en sus manuales, comiencen a trabajar en ello, asesórense. Yo me acuerdo que Menchaca, no sé si conoces a Isaí Menchaca. Sí. Bueno, Menchaca, él puso una idea de, él quería meter un retiro querigmático para los grupos de juveniles y pues no se logró. Pero ahí estaba las ganas de hacerlo, ¿no? Oye, pero vemos ya destellos, porque por ejemplo ahorita sé de algunas zonas que tienen retiros zonales y los retiros zonales son querigmáticos. Claro. Lo cual es súper impresionante, al menos para que empiecen sus dirigentes. Digo, sería una bondad que fuera como el curso de inducción y eso ya lo checamos después de CR. Por favor. Pero sí estaría muy cool que el curso de inducción a dirigentes tuviera esta parte querigmática. Sí, porque sabes que lo vemos... Este semestre me tocó a mí como... Digo, sin echarme flores. Pero me tocó a mí junto con los diferentes encargados. Pero a mí en general agarré las 3 inducciones. Y en las 3 inducciones empecé a meter como estos destellos querigmáticos de conocer nuestra fe y todo. Y al menos que ya lo vi hecho, porque yo me aventé ese tema de la inducción a dirigentes. Hablamos sobre doctrinas, sobre principios básicos de catecismo. Y la raza, o sea, salen preguntas impresionantes que tú dirías, ok, esto ya en teoría lo debes conocer, pero qué bueno que me lo preguntas ahorita y no cuando ya llevas 3 años y ya quieres coordinar. Entonces, la verdad es que es algo muy padre que lo vemos también en los escuchatorios. Sí. Que ojalá un día nos acompañes a alguno. Por favor, te encantaría, yo creo que te encantaría. Porque en los escuchatorios también vemos, sobre todo con... Bueno... Checo es de mis primeros... a las primeras personas que le hablo cuando yo tengo alguna duda muy puntual, teológica o de canon. Sí. Entonces siempre tenemos este tipo de charlas. Pero justo ahora se ha ido como interactuando en los escuchatorios este tema de doctrina sobre temas controversiales. Okay. Y es que ha dado muchos frutos, o sea, muchos frutos muy bonitos. Los que la raza ya va con este conocimiento y se clavan. Y creo que son de esos destellos que la raza va viendo y que lo trata de implementar en sus grupos. Lo vemos con los escuadrones, por ejemplo, el retiro de los más fuertes. Ya hay algunos escuadrones que implementaron lógica del retiro de los más fuertes en sus actividades sabatinas. Que lo cual también es súper bueno porque lo hicimos totalmente espiritual. Y pues bueno, ahí va dando su fruto poco a poco esta parte, como este esfuerzo de... Claro. Sí, digo, yo creo que, al ser un movimiento que de alguna manera ya tiene tiempecito, es difícil cambiar, sí, pero no imposible, ¿verdad? No, totalmente no. Yo me acuerdo que el año pasado, si no mal recuerdo, que Razo era el que estaba como coordinando la región. Me pidió que si podía ser como parte de los asesores espirituales de la región. Y entonces, la verdad se me hacían muy buenas algunas propuestas. Bueno, la verdad es que todas, aunque es difícil llevarlas a cabo porque, pues bueno, es literalmente toda la región de Monterrey, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, uno que sí se llevó a cabo y que la verdad a mí me fascinó y me gustó mucho porque era literalmente acercar a Cristo a los dirigentes. Era este curso de... Cristo formador de formadores. Que hasta la fecha sigue.
Entonces, ese curso, cuando lo estábamos, de hecho, Razo estuvo aquí en la oficina y lo empezamos ahí como medio a armar, sí. Yo dije, qué padre, ¿no? O sea, la verdad, porque al final de cuentas, pues son esta parte de las bienaventuranzas que a veces nos enfocamos nada más de que en los mandamientos o las cosas por el estilo, pero se nos olvida todo lo que el Señor nos está invitando, ¿no? A veces limitamos como la religión a algo en específico, algo chiquito, cuando realmente pues Dios nos invita a vivir el amor de Dios o su presencia, su misericordia en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? No nada más los sábados cuando nos juntamos, sino literalmente siempre, ¿no? Y entonces este curso de Cristo Formador de Formadores pues se me hacía una forma de cómo llegarle al dirigente desde la perspectiva de Cristo y de alguna manera cómo también poder aplicarlo en la vida, ¿no? Claro. Entonces creo yo que ese fue un gran acierto. No sé si se haga en todo México o nada más aquí en Monterrey, pero es algo bastante bueno. Sí, de hecho ahí hay una propuesta de que se ha estado compartiendo a las demás regiones para que algún día lo puedan realizar, que ojalá también lo puedan. Aquí en Monterrey es el segundo año, si no me equivoco, bueno, segundo semestre que lo estamos haciendo. Aumentamos ahí de 40 que había el semestre pasado, ahorita ya son 80. Entonces... Sí, ayer me tocó dar justamente la bienaventuranza de bienaventurados los que son perseguidos a causa de la justicia. Y luego las bienaventuranzas tan cortitas, pero tan complicadas de explicar. Hijo de su hecho, yo me tuve que meter hasta al fondo del catecismo de la iglesia para explicar justicia, por ejemplo. Claro. De hecho, esa es una muy buena pregunta, Checo. ¿Cómo podemos transformar y justo volvemos como a cliquear todo de lo que comentabas al principio en la pastoral digital? ¿Cómo podemos nosotros llevar ese mensaje que a veces suena complicado, que a veces el hacer exégesis de la lectura es complicado? ¿Cómo podemos llevar ese mensaje a la raza, sobre todo a los jóvenes, por ejemplo, que en el MJC, como bien dices, hay como esta carencia todavía un poco de que no hay tanto conocimiento, no hay tanto... No hay tanta profundidad. Claro. ¿Cómo podemos empezar a darles estas pequeñas cosas sin que los abrume? Porque a veces abruma. Sí. Mira, yo creo que, todo se tiene que vivir como una parte de un proceso. Es decir, en el kinder no te enseñan a dividir. En el kinder te enseñan a las letras, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, si tú llegas con alguien que nunca ha tenido un encuentro con Cristo y le dices de que no, es que la epíclesis... te va a decir, pues, ¿qué es eso, no? O no, que la genuflexión o la unión hipostática es como, oye, cuando estás hablando en chino, ¿no? Sí. Entonces, por eso, regreso a lo mismo, es importante tener primero el querigma, porque al menos te da como una pincelada de lo que es Cristo, de lo que Dios te ama, de la dignidad de tu fe, ¿no? Al final de cuentas, pues de todo lo que tiene que ver con Dios. Y ahora sí, a raíz de ahí creo yo que quienes se den la tarea o la oportunidad de poder compartir todos estos temas o puntos, al final de cuentas tienes que sí o sí, estudiarlo, ¿no? Es decir, no es como, no sé si pase o no, pero oye, nos toca tema religioso, busca algo y encuentras ahí de que en Wikipedia lo primero que te salga y lo primero que das, ¿no? Literalmente, se ha comprobado científicamente que cuando algo lo comprendes, lo asimilas, lo explicas mucho mejor. Exactamente, con ejemplos cotidianos, ¿no? Sí. Aquí la comunidad a veces se ríe porque literalmente, no todas las homilías, pero muchas de mis homilías doy ejemplos de comida. Porque literalmente es algo que es como muy normal, ¿no? O sea, todos comemos. Claro. Y entonces, si les pones ejemplos de comida, todos es como que, sí. Y entonces, por eso yo doy ejemplos de comida. Y la gente se ríe, porque por más que trato de no dar ejemplos de comida, siempre termino hablando de comida, ¿no? Un tema así, por ejemplo, nada más por tocar algo. Cuando hablamos de la oración, es importante ver la diferencia entre las necesidades y los deseos. Sí. Una cosa es una necesidad, es decir, Dios, dame de comer. Y otra cosa es de que Dios, dame Kentucky, por ejemplo. y entonces si te da Kentucky o algo por el estilo, pues bueno, eres de los favoritos de Dios, ¿verdad? Claro. Pero si te da algo de comer,
pues está cumpliendo una necesidad. Claro. Y a veces Dios queda como el malo porque pareciera que no nos está dando lo que nosotros queríamos. Como el maná. No lo que necesitábamos. Ajá. Y entonces por eso siempre pongo ejemplos de comida porque es algo como muy cotidiano, ¿no? Sí. Y entonces para poder explicar temas que a lo mejor pueden ser bastante complicados, primero Entiéndelos. entiéndelos, sí. Pero para entenderlos hay que dedicarle tiempo. Sí, totalmente. Digo, Y buscar asesorarte, o sea... exactamente. Creo que es clave Sí. el preguntar. De hecho, mucha gente... Digo, yo últimamente he estado dando muchos temas de bioética y así. Y de mis primeras consultas era con Checo, con un amigo seminarista que es Marco, con el padre Josué Loredo, con el padre Edgar Alvarado. O sea, me preparé como 2 meses para la primera vez soltar apenas el primer tema y, Claro. y retroalimentarse constantemente. O sea, Sí, no es algo que prepares así como armando una presentación, copiando, pegando. Es la experiencia Sí. y el conocimiento. Así está. Sí, digo, por ejemplo, digo, tampoco que los sacerdotes tengamos así como la palabra de Dios, pero pues por eso estudiamos 10 años, ¿verdad? O sea, Claro. 10 años de alguna manera es como para poder asimilar poquito de lo que tenemos que compartir, ¿no? Sí. Y entonces, muchas de las veces, digo, yo creo que a todos nos ha pasado que de repente nos gana la prisa y terminas bajando algo, no sé, de qué pecados capitales, Wikipedia. Y es como, oye, ni siquiera sabes dónde puedes encontrar, ¿no? O la misma división de la misa, o sea, cómo se vive la misa. Exactamente. La encuentras en cualquier lugar y Sí. órale. Fíjate que eso es importante también, el que sepan dónde están las fuentes de fuentes. información correctas para explicar un tema. Sí, sí, sí. Digo, lo más básico es el catecismo de la iglesia, que está ahí En el y es Vaticano. libre y Ujú. cualquiera puede acceder. Pero sí es cierto lo que decís hace rato, de que me tocó ver en algún momento que di una plática, no me acuerdo, creo que era Biblia, y pedí algunas definiciones, y luego veo que abajo, cuando ponen la cita bibliográfica, venía lo de jw.org y yo como, Sí, no sí, manches. sí. Es complicado. Que hay unas cosas que sí, obviamente tienen... O sea, las ponen bien. Pero Sí, pues... no, a veces no tergiversan, pero cuando tergiversan algo, Sí, ahí no, sí, y- y que se queden con Y eso. esa es una realidad, por ejemplo, de las conquistas, que pasa mucho, que también es un llamado a los dirigentes de conquista, que en estos temas religiosos, y en general cualquiera, pero religiosos, siempre esté valorado lo que van a dar por alguien, Sí. por su sacerdote de confianza y todo, porque si tú le dices a un niño, oye, María era uno de los 12 apóstoles, el niño se quedó con eso, que es lo que decía Colín, ¿te acuerdas? Sí. El niño se quedó con eso toda su Toda su infancia vida. y Claro. cuando sea grande y le digas, oye, María no era de los 12 apóstoles, es como de que, ¿qué onda? ¿Cómo? O sea, Sí. entonces tienen mucho poder también el apostolado joven, pero el joven. Sí, sí. Digo, yo creo que sí es importante investigar desde cosas muy complejas hasta cosas muy sencillas. Porque me acuerdo que he visitado también otras zonas. Fúnelas. He visitado zonas donde horas santas y literalmente toda la santa era pura música protestante. Sí. Y es como, Sí. o sea, sí está bonita. O sea, se puede, pero pues Ajá, no. pero es como, pues si somos católicos y hay miles de artistas católicos que cantan también chido, ¿por qué no utilizar esas, verdad? Y de repente que, padre, ponga esta, y es como, o sea, sí la puedo poner, tampoco es como, uy, pecado mortal, pero si tenemos a tantos artistas católicos, ¿por qué no buscarlos y utilizar su música que también es ¿Verdad? buena, ¿no? Sí, ¿no? Que eso es algo muy sencillo. Digo, ya si nos vamos a otras cosas, de repente, digo, yo esperaría que un día si dan un tema, nada más que no aparezca así de que Jehová o cosas por el estilo. No, ¿sabes? Pasa mucho. Bueno, incluso también cometí ese error muy joven de que, o sea, cuando las fuentes las buscabas, ya ves que la citar para los protestantes es con 2 puntos. 2 puntos. Sí. Ujú. Luego aparece en la exposición 2 puntos y es como de... o sea, ¿de dónde lo sacaste? Sí. Entonces sí es muy importante para todos nosotros O cuando estás prepararnos. en castellano, ¿no? Habéis y Sí. decís. Habéis, sí. Sí, sí, sí. Oye, Checo, tú marcas la pauta, ya son 9:14. Sí, así que ¿Ya? Ok. Bueno. Nah. Pero O sea, que, a ver, déjame... yo mismo te dije que nos íbamos a quedar hasta con ganas de platicar más. Ahorita Sí, la pero- gente va a estar escuchando un tiri, ti, ti, tiri, ti, ti, ti. Pero ya nada más para concluir el podcast, siempre hacemos una pregunta que estamos muy seguros que te la vas a saber. Pero a veces ha habido gente que pues de repente como que se equivoca. Espero no regarlo. No creo. Es que pasa mucho con los que están muy involucrados en el movimiento. Sí. Ok. Pero como tú quizá no tienes esto, pero yo creo que te la vas a saber ir a
firme. Como Ok. es. Como es. Sí, Pista, lo que es. justamente. ¿Sí? Lo que es. Esa es la pista, lo que es. ¿Listo? Va. 1, 2, 3. ¿Quién es el rey? Jesús. ¡Bien! Eso, güey. Otra vez, para poder... Para que se vea bien, para que se vea bien.